Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Smith, soy médica especialista en informática en salud, médica de planta dentro del área de informática clínica del Hospital Italiano. Vamos a dar comienzo a esta actividad donde abordaremos el tema de por qué fracasan las implementaciones de sistemas de información en salud. Comenzaremos con una breve revisión de Anthropoulos, un paper en el cual sale un poco de la tendencia de las publicaciones positivas o de casos exitosos, y en esta revisión se hace una recopilación de varios trabajos donde se muestran eh, cómo son los fracasos en las implementaciones de SIS y cuáles son las lecciones aprendidas que dejan estos fracasos. La revisión de Anthropoulos se hizo en el 2015, recupera experiencias fallidas de proyectos de implementación en SIS, donde muestra el porcentaje de estos proyectos que no han llegado a sus objetivos, parcial o totalmente, y él da una cifra de entre un 60 y un 85% de estos proyectos no llegan a un buen término. Datos similares fueron publicados por Higgs en el 2001, donde muestra datos a nivel mundial de proyectos de implementaciones que no llegaron a, a buen puerto o no fueron exitosos, y el 35% de estos proyectos fracasaron, el 50% tuvieron fracasos parciales y solamente un 15% fueron casos de éxito. Neto, en el 2005, también hizo un estudio donde en el Banco Mundial tiene cifras similares a las de Higgs. Después, en el 2007, Goldfinch muestra que en Nueva Zelanda el 59% de los proyectos públicos de tecnología fueron fracasos parciales y el 3% fueron fracasos totales. En el 2009, Higgins realiza una publicación donde se muestra que el 19% de las tecnologías fueron abandonadas antes de haberse completado el proyecto, el 46% fueron completados y llegaron a estar operativos, pero superaron en el presupuesto, retrasaron los tiempos de implementación o no tuvieron la posibilidad de concordar los estándares que se habían acordado previamente a los que se llegaron a implementar. Entre los casos descritos en esta publicación está uno que es reciente, el plan de Obamacare, que también tuvo sus fracasos. Y en esta publicación podemos ver que hay diferentes tipos de fracasos en las implementaciones de los SIS, y están los que son fracasos totales porque se abandonan en fases iniciales de la implementación o del ciclo de vida de ese proyecto. Los fracasos que son parciales, que se dan por incumplimiento de los objetivos o por falta de concordancia con la misión del proyecto. Los fracasos por falta de sustentabilidad en el tiempo de la implementación, cuando hay falta de satisfacción de los usuarios o de los sponsors, cuando no se cubren las necesidades y llegaron a implementarse un SIS eh, que no cumple con todas las expectativas, y esto produce fracasos que tienen que ver más que nada con la adopción del sistema que uno está intentando implementar. Vemos acá en esta diapositiva el cuadro 1 y la tabla 1 y la tabla 2, donde muestra un poco cuáles son las principales razones y factores por los cuales fracasan las implementaciones de SIS a nivel gubernamental. Muchas veces la misión de estos proyectos es ambigua o es muy ambiciosa o tiene que ver con cosas políticas más que con el proyecto en sí. La gestión deficiente de estos proyectos, desde su alcance, la programación, la comunicación, la participación de interesados, sobreutilización de recursos, las necesidades insatisfechas de usuarios o sponsors. Las investigaciones también muestran que una gestión por proyecto que sea exitosa
no alcanza por sí sola para evitar este tipo de fracasos. ¿Por qué? Porque los proyectos de implementación de SIS son complejos. ¿Por qué? Porque la cultura organizacional en estos lugares es compleja, no es igual que en otros ámbitos. Factores importantes también son el poder organizacional, las políticas gubernamentales, la brecha que existe entre el diseño y la realidad. Esto es muy importante, ya que a veces esta brecha, que puede ser muy grande, produce fracasos antes de la implementación de los proyectos. Una ineficiente planificación y gestión de estos proyectos lleva al fracaso. La mayoría de los estudios considera que es necesario y es beneficioso tener herramientas de gestión de proyectos, pero por sí solas no son suficientes para asegurar el éxito del proyecto, así que hay que adquirir otras herramientas para lograr implementar exitosamente. Después tenemos otro paper, otro artículo, que es el de lecciones aprendidas cuando Inglaterra se embarcó en el programa nacional en el 2002. Se realizó una evaluación longitudinal, cualitativa, basada en un estudio de casos, donde se recogieron datos de 12 hospitales que hicieron la adopción temprana de este sistema. Y lo que sale como resumen de este artículo es que este proyecto falló a la hora de analizar los requisitos con los usuarios, garantizar la confidencialidad de los datos de los pacientes y de la utilización de estos datos, establecer plazos excesivamente ambiciosos, además incurrir en enormes sobrecostos, entre otros motivos. em, Estos fueron descriptos la falta de participación de los profesionales cuando se tomaron las definiciones para la adquisición o elaboración del producto de la ingeniería de software. Las especificaciones de este software, los usuarios finales no estuvieron involucrados. Y también ocasiona que esta herramienta, todas estas cosas ocasionan que la herramienta informática no fuera lo suficientemente adoptada. Esto se hubiera podido resolver, o una vía alternativa a una implementación de semejante envergadura podría haberse hecho dentro de un piloto, involucrando a los usuarios y viendo cuáles son las problemáticas que salen de una implementación piloto y hacer mejoras. Em, Entrando un poco en las competencias que tiene que tener un equipo o un líder para implementar sistemas de información en salud, este equipo o la persona que vaya a liderar estos proyectos debe entender cuál es la cultura y el contexto de estas organizaciones, tener un conocimiento de la visión, la estrategia o la visión estratégica de esta institución, cuáles son las políticas que mueven a la institución, tener conocimientos de gestión del cambio, gestión por proyectos, de sistemas inteligentes, tener conocimientos dentro del sistema de información de la gestión de los datos, cómo se gestiona la información, cómo se gestiona el conocimiento, tener habilidades interpersonales, de liderazgo, habilidades para la comunicación y la negociación. Después también tiene que ver con la financiación inteligente, conocer sobre financiación, contratos, relaciones con proveedores, habilidades en el uso de TICs. Conducir un cambio de este estilo no requiere que una persona o un equipo tenga estrategias, métodos, herramientas que van a ser necesarias para todas las fases del proceso, desde el diseño, la implementación, la evaluación y el sostenimiento en el tiempo de estas implementaciones o cambios culturales. La ausencia de estos factores incrementa la posibilidad de que estos proyectos fracasen en estadios tempranos.
Entonces pensamos por qué se produce la resistencia al cambio. Cuando uno piensa en diseñar o implementar una historia clínica electrónica o un sistema de información en salud, rápidamente uno se pone o pone la atención en componentes necesarios como la infraestructura, una pieza de software, la que vaya a utilizar, si esta va a ser desarrollada por el propio organismo que la va a implementar o si se va a comprar. Enseguida se pone en debate acerca de la seguridad de la información, quiénes van a tener acceso, quiénes no. Pero hay una cosa importante, que el componente organizacional es un componente tan importante como cualquier otro y que se debe gestionar adecuadamente, y es tan crucial hacerlo como cualquier otra de las dimensiones. Em, entonces, de esto sacamos que implementar un SIS no solamente significa informatizar procesos clínicos para obtener indicadores sanitarios o gestionar la eficiencia del personal, sino que implica cambios profundos en la toma de cómo se presta un servicio, cómo se gestionan los datos, cómo se accede a la información, cómo se accede al conocimiento, cómo se muestra esa información. Entonces, la democratización de la información busca que todos tengan acceso a esa información, a esa misma información, pero todo esto implica una transformación cultural. Implementar cualquier SIS implica modificar tareas habituales y generar nuevos procesos, roles y actores. En ocasiones, estas emociones que se generan cuando uno va a implementar un cambio em, pueden ser positivas. Algunos actores van a ver que estos cambios pueden darle la posibilidad de crecimiento, de cambio de la rutina, aprender una nueva herramienta, crecer profesionalmente, avanzar en su puesto, tener mejores posibilidades, mejorar sus habilidades. Otras personas van a tener el sentimiento contrario, que es la pérdida de la autonomía, porque van a estar haciendo algo distinto, pérdida de poder, incluso algunos van a parecer que se sienten incompetentes frente a estas nuevas necesidades de la organización, con lo cual van a ponerse más resistentes a este cambio. Bueno, estas diferentes sensaciones se van a traducir en diferentes formas de expresarlo. Por eso, al conocer que estas emociones van a existir, uno las debe contener y gestionar dentro de la implementación de un cambio en una organización. Si uno ve que en la organización puede ver que va a haber emociones negativas con respecto a la implementación, uno puede anticiparse y gestionarlas para que el proyecto no vaya directamente al fracaso. Con respecto a la cultura organizacional, es variable en el comportamiento de las personas. No existen dos personas iguales, somos todos distintos. Las organizaciones pasa lo mismo, no hay dos organizaciones iguales. Cada organización tiene su propia cultura, incluso dentro de las organizaciones de salud existen microculturas que vienen determinadas por la profesión, el grado de especialización, el área en el cual se desempeña, el rol que cumple. Las personas que están dentro de la organización también tienen que ver. Cuando hablamos de cultura organizacional, hablamos de esto, de cómo se maneja esa organización en frente de las tareas que hace habitualmente, en relación al poder, en relación a las políticas. En toda implementación de un sistema de información, vamos a alterar esta cultura y modificarla, vamos a modificar la forma en que se trabaja, vamos a replantear algunos valores, vamos a tener principios distintos dentro de los grupos o de los individuos. Se van a transformar los vínculos y también así las relaciones. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para poder comunicarlo y para poder anticiparse
a ciertas problemáticas que pueden surgir de querer cambiar esto, se puede gestionar. ¿Cómo es la adopción del cambio en el tiempo? Nosotros tenemos que, ante cualquier cambio, la gente tiene diferentes maneras de reaccionar, las personas, todos nosotros, y los sentimientos negativos o la resistencia al cambio se describe principalmente en los que adoptan la mayoría tardía o en los rezagados. La resistencia al cambio o a un fenómeno nuevo es natural del ser humano, o sea, todos en algún momento de nuestra vida hemos presentado resistencia a algún cambio. Estos cambios pueden provocarnos esto, lo que decíamos antes, pérdida del control, inseguridad, miedo por un futuro que es incierto. Reconocer que esto ocurre es fundamental para realizar la transición del cambio, o sea, de este cambio en los individuos, en los grupos y en la organización. Y también es importante poder reconocer en este momento los adaptadores tempranos. La mayoría temprana también es importante porque son los que nos van a impulsar y nos van a ayudar a que la implementación sea posible y atrapar o poder convencer al resto que está un poco más tardío o rezagado. ¿Cuáles son las etapas emocionales que se dan durante el cambio? Tenemos 4 etapas principales que todas las personas o todas las organizaciones o grupos las transitan y tienen que ver con respuestas a un cambio y muchas veces son sentimientos negativos que se describen como resistencias al cambio. Al inicio tenemos la parte, o sea, el sentimiento de negación, es una defensa contra el cambio y casi siempre se muestra como desinterés, como acá no pasa nada, no existe esto, vamos a seguir haciendo lo que veníamos haciendo. Pero nosotros ya estamos tratando de implementar o de realizar el cambio. Luego, cuando ya se percibe que esto va a cambiar y viene para quedarse, comienza la resistencia. ¿Por qué? Porque la persona o los grupos empiezan a sentir que pierden el poder, que tienen vulnerabilidad, que ya no tienen control de lo conocido. Luego viene la fase de exploración, donde uno ya puede reconocer que acepta estos cambios, que pueden ser buenos, que vienen a beneficiarme y que lo tengo que aprender. Entonces comenzamos a explorar. Y la cuarta fase es la de compromiso, donde ya se asume que el cambio va a realizarse y uno toma actitud de compromiso con el proyecto. Reconocer que esto ocurre es fundamental. ¿Por qué? Porque esta transición en los diferentes estadios va a suceder y es importante acompañar en este proceso. ¿Cuáles son las características de los sistemas de información, de los sistemas de salud que desafían estos cambios? Los sistemas de salud o las organizaciones de salud son sistemas adaptativos complejos. ¿Qué significa esto? Que tienen la capacidad de cambiar y aprender de la experiencia, pero a la vez son muy complejos porque tienen diversa cantidad de actores que convergen en elementos que están interconectados. Uno de ellos es el paciente o diferentes procesos dentro de la atención de los pacientes. Estas redes se tejen dentro de un diseño de estructura organizacional que concentra una gran cantidad de poder en las bases del núcleo, las bases y en el núcleo operativo. Así las define Henry Mizner. Se identifican en este tipo de organizaciones la burocracia profesional,
¿Qué significa esto? Que se prioriza la estandarización de la destreza, el conocimiento, el núcleo operativo es muy fuerte y está constituido por especialistas que están capacitados, formados, que se les otorga un poder considerable. Entonces, en consecuencia, estos profesionales trabajan de una manera bastante independiente entre sí y en estrecho contacto con los pacientes que atienden. Otras particularidades es que en el sector salud, los objetivos involucran procesos muy complejos y variables. Eh, Ponen en juego eh, cosas que son sensibles socialmente, la enfermedad, la muerte, la vida, el ser humano. Entonces, todo esto tiene una carga simbólica y psicológica muy fuerte que tenemos que saber trabajar. Lo importante de conocer cuál es la característica de los sistemas de salud que desafían el cambio, hay que conocer que hay una cumbre estratégica, el staff de apoyo o que son los mandos medios, y el núcleo operativo, que son los que producen el trabajo o trabajan para que la institución crezca. Ese núcleo operativo es grande, es fuerte y es al cual nosotros tenemos que llegar y convencer de que estos cambios son beneficiosos para ellos y para los pacientes. Cuando vamos a eh, embarcarnos en la implementación de un sistema, tenemos que tener bien en claro por qué necesitamos salir de ese estado actual e ir a otro estado deseado o a ese objetivo. ¿Por qué necesitamos eso? ¿Por qué el estadio futuro va a ser mejor para los pacientes y práctica profesional? ¿Qué cambios serían necesarios en los flujos de trabajo? O sea, ¿qué va a cambiar del quehacer habitual? ¿Qué tecnología y nuevas habilidades serán necesarias que yo incorpore como médico, como enfermero, como camillero, como trabajador de la salud? ¿Cómo el personal va a aprender estas nuevas habilidades y asimilar la introducción de la nueva tecnología a la vida laboral? Estas preguntas tienen que estar muy claras para la persona que va a implementar algo, porque si no tiene claro en esto, no lo va a poder transmitir, no lo va a poder transmitir y no va a poder convencer a, ni a sus sponsors ni a sus usuarios de que esto es beneficioso. En el modelo de Kotter tenemos 8 pasos por los cuales uno debería pasar para poder gestionar este cambio. Eh, el primero es crear el sentido de urgencia. Cada organización deberá pensar y declarar un propósito claro, que sea el objetivo final, cuál es el beneficio. Conformar un equipo multidisciplinario que conozca la organización, que conozca las necesidades, que pueda acercarse tanto a los informáticos como al equipo asistencial. Y acá aparece el rol del informático clínico, que es un profesional de la salud que tiene la capacidad de entender el ámbito sanitario, las tecnologías de la información y la comunicación, la cultura y el cambio organizacional, y puede ayudarnos a que esta gestión del cambio y las implementaciones sean mucho más amenas. Generar un plan estratégico que tiene que estar creado con el sentido de la urgencia, o sea, tiene que ir alineado con ese sentido de la urgencia que creamos al inicio. ¿Por qué? Porque es necesario definir los proyectos. Tienen objetivos, van a tener un hito al cual yo quiero alcanzar, pero a todo eso hay que ponerle un marco temporal. Dentro de esa planificación estratégica va a estar los recursos humanos, el equipamiento que voy a usar, la infraestructura y elaboración de un presupuesto. Luego, comunicar. Algo muy importante, formalizar los procesos. Es necesario comunicar la visión de cambio y además el avance del plan operativo a todos los niveles, al nivel estratégico o al nivel más alto,
y también a los mandos medios y al núcleo operativo. Ver que estas áreas funcionales están involucradas en el proyecto y nos van a ayudar a implementarlo. Como buenas prácticas de comunicación, tenemos siempre comunicar ante un cambio, informar y contener. Durante la planificación, la comunicación es importante para consensuar. Y durante la implementación es importante la comunicación para comprometerse, para generar el compromiso. Luego tenemos la capacitación y el soporte. Estas organizaciones casi siempre se convierten en ámbitos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a esto. Son organizaciones de formación casi siempre. Entonces, las capacitaciones deben ir en esa línea. Muchas veces las capacitaciones se centran en el entendimiento del proceso instrumental y deben ir un poco más allá, ya que este sistema puede ser único, pero va a estar utilizado por diferentes actores y por diferentes roles de esos actores. Entonces, esta capacitación va a ser distinta para estos distintos tipos de usuarios. Con respecto al soporte, siempre tener canales de comunicación abiertos, tanto para consultas o dudas que tengan que ver con las capacitaciones o recapacitaciones, y para informe de fallos. Planificar siempre pequeñas victorias o hitos que marquen la diferencia y que hagan que este proyecto sea atrayente y que nos ayude a involucrar a los usuarios. Luego, consolidar los cambios, lograr que la participación sea activa de los usuarios finales, tanto en el proceso de diseño, implementación y mantenimiento del mismo. La clave de este séptimo paso es la incorporación de la mayor cantidad de usuarios finales en el proceso de diseño, ya que en la selección del sistema informático, pero más que nada en el diseño, ya que tener en cuenta la opinión de los usuarios va a hacer que se puedan crear soluciones desde la práctica del sistema, desde la práctica del uso. Entonces, eso nos va a dar un mayor entendimiento de cómo lo usan y para qué y con qué objetivo. Es muy distinto planificar ciertas soluciones desde el escritorio y planificar soluciones al lado del usuario mirando cuáles son sus problemáticas. El último punto es evaluar. Las evaluaciones de las implementaciones nos exigen examinar en forma continua si las metas que teníamos previstas al inicio se fueron cumpliendo. Pueden ser evaluaciones cuantitativas o cualitativas, de satisfacción o de cualitativa de indicadores, de uso, de mejoras, de errores, pero siempre tiene que existir la evaluación porque es lo que nos va a permitir a nosotros monitorear y poder avanzar en lo que es la mejora continua. Ofrecerle a los usuarios estos indicadores de evaluación nos da la posibilidad de que ellos se involucren y generen propuestas de mejoras continuas para que la organización también mejore. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para gestionar estos cambios, los cambios dentro de las implementaciones? El modelo de Kotter que vimos recién en sí mismo es una herramienta para organizarse y tener en cuenta cada uno de los pasos. El modelo puede ser utilizado en diferentes niveles de organización o en diferentes niveles organizacional. La gestión participativa, que es un poco lo que hablábamos en el último punto, tiene que ver con trabajar los problemas o los inconvenientes que surgen de las implementaciones con los usuarios que han estado involucrados en esta implementación y se realiza a través de un proceso de autorreflexión. Las herramientas de negociación tenemos que permiten comunicar intereses. A veces la negociación es importantísima
en las implementaciones, en la toma de decisiones de las prioridades. ¿Por qué? Porque muchas veces no concuerdan las necesidades de algunos sectores con las necesidades del plan estratégico. Entonces, llegar a un acuerdo y poder poner sobre la mesa los intereses, las posturas, plantear soluciones, llegar a acuerdos, hacen que estas implementaciones sean menos disruptivas y con lo cual también tienen menos chances de fracasar. Dentro de estas herramientas de negociación están los modelos de conversaciones difíciles, que son un modelo especial que se pueden utilizar para casos puntuales. Y como cierre, quería no terminar de esta actividad diciendo que tengamos en cuenta siempre que implementar un sistema de información en salud no es sinónimo de automatizar un proceso, sino que se requiere la transformación cultural que modifica la manera de acceder y de gestionar nuevo conocimiento. Que nos quede esa reflexión final. ¿Por qué? Porque muchas veces se piensa que informatizar es sinónimo de automatizar y está muy lejos de eso y tenemos que tener muchas herramientas para poder gestionar el cambio y todo lo que surge alrededor de las implementaciones. Les agradezco mucho a que me hayan prestado atención y que espero que lo hayan disfrutado, que les sirva y nos vemos en la próxima actividad. Hasta luego.